Amén. Muy bien, pues vamos a la Biblia, hermanos. Y acompáñenme, por favor, a el Nuevo Testamento. Busquen, por favor, ahí en sus Biblias la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vamos a continuar con el estudio de la carta a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Estamos ya por terminar, aunque todavía nos quedan por ver algunas cosas. Pero vamos ahí a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y acompáñenme a leer de los versículos 12 en adelante. Por favor, vamos a leer hasta el 19, del 12 al 19. Bien, entonces, capítulo 5, versículo 12, dice la palabra de Dios: Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan la orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos. Asegúrense de que ninguno pague mal por mal, más bien siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu Santo, no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno, aléjense de toda clase de mal. Hasta ahí nada más. Vamos a estar meditando el día de hoy en el versículo 14 todavía, y me interesa que veamos algunas cosas en relación a lo que dice parte de ese versículo 14. El apóstol Pablo ya está dando las últimas instrucciones a la iglesia de Tesalónica. Recuerdan, lo vimos ya desde hace algunos meses. Una iglesia joven. Cuando Pablo le escribió esta carta a ese grupo de creyentes ahí en Tesalónica, la iglesia tenía poco tiempo de haber sido establecida, escasamente un año. Era una iglesia joven de edad, escasamente un año de que había sido fundada o establecida allí por el apóstol Pablo y por sus acompañantes misioneros allí en Tesalónica. Ya en su carta, después de todo lo que hemos visto, al final de su carta, el apóstol Pablo todavía se encarga de mencionar algunas cosas que son importantes, no solo para la iglesia de aquel entonces, hace 2000 años, sino que también son necesarias e importantes para toda iglesia local de este tiempo, incluyendo obviamente nuestra iglesia. Lo que vamos a ver el día de hoy, lo que hemos visto, los últimos mensajes que hemos estudiado esta porción de la Escritura, que por cierto, si no recuerdan o si quieren volver a escucharlo, por ahí están en internet. Pero lo que estamos viendo son cosas que todo verdadero creyente debe de practicar en su vida. Las cosas que estamos viendo y las que vamos a ver el día de hoy todavía son evidencias o son marcas de una verdadera iglesia local. Hermanos, ser cristiano implica mucho más que decir que soy cristiano. Ser cristiano implica mucho más que reunirse cada domingo o de vez en cuando en este lugar. Es más que eso. La vida cristiana es mucho más que eso. Y yo le ruego a Dios que Él nos muestre, nos ayude a entender lo que implica y lo que significa verdaderamente la vida cristiana. Me temo que algunos de los que estamos aquí en esta iglesia no hemos o no han entendido lo que es en realidad la vida cristiana. Y me temo que algunos también no han entendido lo que significa ser miembro de una iglesia. Así que por el bien de la iglesia, por el bien de nosotros, por el bien de nuestra familia, yo le ruego a Dios y espero con la ayuda de Dios, una vez más en este domingo, en esta hora,
ver algo más acerca de lo que implica y lo que significa ser verdaderamente cristiano, lo que significa, lo que es verdaderamente la vida cristiana y lo que implica, lo que significa ser miembro o ser parte de una iglesia local. El título de este sermón le puse así después de estar meditando, leyendo y pensando. Me vino a la mente esta frase y creo que es de lo que habla el pasaje. Ustedes van a ver si es así o no. Espero que lo que yo entiendo de este pasaje, creo que es lo que Dios dice para la iglesia de todos los tiempos. El título del mensaje entonces es Amor en acción en la iglesia local. Así es el título, Amor en acción en la iglesia local. Lo primero que quiero que veamos, y esto un poquito a manera de recordatorio, es lo que el apóstol Pablo dice ahí en el versículo 14. La primera palabra que aparece ahí en el versículo 14, ¿se fijaron cuál es? ¿Cuál es la primera palabra del versículo 14? Hermanos. Hermanos, el apóstol Pablo está escribiendo y se está dirigiendo a la iglesia en general. Estas indicaciones que estamos viendo que el apóstol Pablo le da a la iglesia en Tesalónica no es únicamente para los líderes o el pastor o los pastores de la iglesia, es para todos los miembros de la iglesia. Esto, repito, que vamos a ver el día de hoy, junto con lo que hemos visto en los mensajes anteriores, tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo. No nada más es para el liderazgo, es para ti. Es para mí también. Esta es una responsabilidad corporativa, mis hermanos. ¿Y qué quiero decir con eso? Bueno, que es una responsabilidad de todos los miembros del cuerpo de la iglesia. Si tú te consideras miembro de esta iglesia, lo que estamos viendo aquí en esta porción de la Biblia es tu responsabilidad, es tu deber. Lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con nuestros hermanos, esos hermanos que están ahí al lado tuyo, con tu familia en la fe, con nuestra iglesia. Esta iglesia, iglesia local, iglesia cristiana bautista, Cristo viene. ¿Quiénes son ellos? Si se fijan al final del versículo 18, bueno, déjenme leer todo el 18, dice el apóstol Pablo, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para con ustedes. ¿Y quiénes son ellos? Dice, los que pertenecen a Cristo Jesús. Y ahí, los creyentes, los verdaderos creyentes. Los verdaderos creyentes son aquellos hombres y mujeres que pertenecen a Cristo Jesús. La iglesia está formada por esos hombres y mujeres que pertenecen a Cristo Jesús. Y es a ellos a quien el Espíritu Santo se dirige por medio del apóstol Pablo y les hace ver estos deberes que deben, valga la redundancia, poner en práctica dentro del contexto de la iglesia local. En toda iglesia local como esta, como nuestra iglesia, hay diferentes tipos de hermanos. Somos distintos. Y basta solamente con vernos unos a otros. Somos diferentes. Y gracias a Dios por eso. Somos distintos, tenemos diferentes gustos, diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de hacer las cosas. Somos diferentes. Así que en toda iglesia local como esta hay diferentes tipos de hermanos. En este versículo 14, el apóstol Pablo menciona 3 diferentes tipos de personas o hermanos que hay en toda iglesia local. Ya hemos visto 2 de esos tipos de personas. Seguramente los recordarán. Dice el 14 nuevamente, hermanos, les rogamos que amonesten ¿a quiénes? A los perezosos. Ahí está, un grupo de personas que hay en toda iglesia local. En segundo lugar, dice que alienten a los tímidos, otro grupo de personas que hay en toda iglesia local. Y en tercer lugar, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Que cuiden con ternura a los débiles. ¿Te fijas? En toda iglesia local hay estos tipos de personas, perezosos, tímidos y débiles. Y hoy vamos a ver ese
hablar un poco acerca de ese tercer grupo de personas que se mencionan allí en el versículo 14. Los débiles, perdón. Pregunta, ¿quiénes son ellos? Cuando el apóstol Pablo dice, les rogamos que cuiden con ternura a los débiles, ¿quiénes son ellos? ¿A qué debilidad se refiere el apóstol Pablo? ¿Debilidad física o debilidad espiritual? Obviamente se está refiriendo a aquellos que son débiles espiritualmente hablando. De hecho, una traducción, dicen los que saben, una traducción literal que se puede tomar de esa palabra que se traduce como débiles es flaco, tal cual, flaco. Que cuiden o sostengan o reciban, como lo traduce la Reina Valera, a los débiles o a los flacos, espiritualmente hablando. Ahora, básicamente hay dos tipos de debilidad y quiero mencionar brevemente algo acerca de esos dos tipos de debilidad. En primer lugar están los creyentes, y estamos hablando de creyentes, hermanos en Cristo, personas que pertenecen a Cristo Jesús. Estamos hablando entonces de, en primer lugar, aquellos hermanos o creyentes que muestran debilidad para hacer lo correcto. En toda iglesia hay hermanos y hermanas en esa condición, que muestran algún tipo de debilidad para hacer lo que es correcto. Personas, hermanos, que muestran debilidad para abandonar el pecado y obedecer la voluntad de Dios. Ahora mira, yo no sé, pero sería bueno que vayas tú pensando y haciendo un autoexamen y sé sincero y que te hagas la pregunta honestamente: ¿seré yo de este tipo de personas? ¿Seré yo un creyente débil? ¿Que tengo debilidad para hacer lo que es correcto? ¿Que tengo debilidad para abandonar el pecado y obedecer la voluntad de Dios? No tienes que decir que sí, no tienes que hacer nada de hecho, pero mira, si tú reconoces que eres débil, que estás en esa condición, que espiritualmente eres débil, bueno, lo primero que tienes que hacer, no le busques más, no le des vueltas al asunto. Lo primero, así sin más, reconoce tu debilidad. Reconócelo. No trates de excusarte, no trates de poner pretextos. Reconoce tu debilidad. Y una vez que reconozcas tu debilidad, junto con eso, reconoce también que necesitas la ayuda de tus hermanos en la fe. Eso es algo muy, muy, muy importante. Y lamentablemente es algo que a mucha gente le cuesta trabajo aceptar. Por un lado, no quieren aceptar o reconocer su debilidad y tampoco quieren reconocer que necesitan la ayuda de hermanos en la fe, hermanos más maduros que ellos espiritualmente, que los acompañen, que los apoyen, que oren por ellos, que los cuiden con ternura, como dice el pasaje que estamos viendo. Así que reconoce tu debilidad, reconoce que necesitas la ayuda de tus hermanos en la fe, reconoce la importancia de estar rodeado de personas, es decir, hermanos y hermanas maduros espiritualmente hablando, maduros en la fe. Que como dije hace un momento, hermanos que oren por ti, hermanos que se preocupen por ti, que te ayuden, que te sostengan, que te cuiden. Pero no nada más reconozcas que necesitas la ayuda de estas personas, acércate a ellos. Porque de nada sirve que reconozcas y digas, bueno, sí, reconozco que necesito la ayuda de mis hermanos en la iglesia, pero si ni siquiera estás aquí, ¿cómo vas a recibir la ayuda de ellos? O si mantienes la distancia de ellos, ¿cómo vas a recibir la ayuda que ellos puedan y quieran darte? Acércate a ellos. Relaciónate con ellos, ora con ellos,
Estudia la Biblia con ellos, adora a Dios con ellos, necesitas. Esto es algo que todo creyente necesita entender, hermanos. Como creyentes necesitamos de la comunión, el cuidado y el amor de los demás hermanos a nuestro alrededor. Esta es una de las importancias de la iglesia local. Al mismo tiempo es una bendición. ¿Qué bendición tenemos de pertenecer a una iglesia local donde a nuestro alrededor tenemos hermanos y hermanas que pueden orar por nosotros, con los cuales podemos ir y apoyarnos con ellos y decirle, hermano, ayúdame por favor, ora por mí, estoy pasando esto en mi vida, tengo este problema, estoy enfrentando esta tentación, etcétera. Necesitamos rodearnos de hermanos maduros en la fe. Así que si tú reconoces que eres débil, si reconoces que estás luchando con algún pecado en particular, repito eso, si reconoces que estás luchando con algún pecado en particular, reconoce tu debilidad, reconoce que necesitas ayuda y reconoce la importancia de mantener relaciones sanas, cercanas con tus hermanos en la fe. Y junto con eso, aléjate de la tentación, aléjate de esas cosas que pueden o te incitan a pecar y a hacer cosas que no convienen. Acompáñenme a ver unas palabras que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Busquen por favor allí, segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda carta de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 22. 2:22. Mira cómo le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo era pastor de la iglesia de Éfeso. Timoteo era todavía a estas alturas un pastor joven. Y le dice Pablo a Timoteo, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. ¿Te fijas? Eso por un lado. Timoteo, huye, no tengas nada que ver, aléjate, sal corriendo. ¿De qué cosa? De todo lo que estimule las pasiones juveniles. Porque las pasiones juveniles que hay en ti te van a arrastrar. Si no tienes cuidado, te van a llevar a pecar una y otra vez. Aléjate, huye de todo lo que estimule tus pasiones. Pero junto con eso, mira, no es todo lo que le dice. Le dice más. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. ¿Te fijas? Así que por un lado, huye de todo lo que tenga que estimular tus pasiones juveniles, pero junto con eso, al mismo tiempo, sigue, persigue, busca la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Ahora, ¿cómo lo tenía que hacer Timoteo? ¿Solo? No. Mira lo que le dice al final del versículo 22. Disfruta de tu soledad. ¿Dice así? No. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. ¿Te fijas? ¿Quieres vivir una vida recta, una vida fiel a Dios, una vida de amor y de paz a Dios? Dos cosas. Huye de todo lo que estimule tus pasiones y al mismo tiempo busca estas cosas, pero no lo hagas solo. De hecho, no puedes. Lo hemos dicho muchas veces en este lugar y lo voy a decir una vez más. No quieras vivir la vida cristiana solo o sola porque no vas a poder. Necesitas del compañerismo de personas que como tú invoquen al Señor con un corazón puro. No te alejes de la iglesia. No descuides la iglesia. No descuides las reuniones de la iglesia. Y procura al mismo tiempo entablar relaciones sanas, relaciones buenas con tus hermanos de la iglesia.
Necesitas a tus hermanos y tus hermanos necesitan de ti. Ni tú ni yo podemos vivir la vida cristiana solos. No quieras vivir la vida cristiana solo porque no vas a poder. No puedes. Así que, en primer lugar, vamos a regresar a Tesalonicenses. Los débiles de los que estamos leyendo y hablando pueden ser aquellos hombres y mujeres que tienen debilidad para hacer lo correcto, o creyentes también que tienen debilidad para abandonar el pecado y para obedecer la voluntad de Dios. En segundo lugar, otro tipo de debilidad puede ser la debilidad de aquellos que dudan. De hecho, una traducción, la traducción en lenguaje actual, miren cómo traduce esta frase. Dice así: apoyen a los que todavía dudan del Señor Jesús. Así lo dice la traducción del lenguaje actual. Apoyen a los que todavía dudan del Señor Jesús. Así que otro tipo de debilidad puede ser esta, la duda. Ese es un hecho, es una realidad. Miren, es posible que haya verdaderos cristianos, verdaderos creyentes que pertenecen al Señor Jesús, verdaderos hijos de Dios que están luchando con alguna duda respecto a la fe cristiana o a la vida cristiana. Y nuevamente pregunto, ¿será ese tu caso? No sé, piénsalo, medita. Aquellos que son verdaderos creyentes, pero están luchando con alguna duda respecto a la fe cristiana o a la vida cristiana. Mira, la duda no es mala en sí misma, pero sí es una debilidad. No todos los que dudan de la misma manera. Algunos son rebeldes y obstinados y necios y no quieren creer. Pero otros sencillamente son inmaduros en su fe. Pero con todo y su fe inmadura, la fe que tienen es una fe sincera. ¿Te fijas? Son creyentes maduros que tienen fe sincera, aunque esa fe es una fe pues un tanto inmadura. Y de vez en cuando enfrentan dudas. Así que mira, otra vez, si tú estás luchando con alguna duda, la recomendación que te hago personalmente es esta: no te quedes callado, no te quedes callada. Háblalo con alguien. Otra vez, busca a un hermano o una hermana más maduro que tú. Obviamente, acércate conmigo si tienes la confianza, o con alguno de los líderes, aunque no lo sabemos todo, pero si podemos ayudarte lo haremos con gusto. Si podemos aclarar tu duda, con gusto lo haremos. Si tienes una duda respecto a tu fe, respecto a la vida cristiana, habla, no te quedes callado, no te quedes callada. Lo mejor es que puedas aclarar en la medida de lo posible esa duda que tienes. ¿Te fijas? Ese puede ser entonces otro tipo de debilidad a la que el apóstol Pablo se está refiriendo cuando dice: cuiden con ternura a los débiles. Por un lado, entonces, los que son débiles muestran alguna debilidad para obedecer la voluntad de Dios, o los que muestran alguna debilidad para abandonar su pecado. Y, por otro lado, los que pueden enfrentar, los que están luchando con alguna duda en cuanto a su fe. ¿Cómo debemos tratar a estas personas, a estos hermanos? ¿Cómo debemos tratarlos? ¿Son hermanos? ¿Pertenecen a Cristo Jesús? ¿Son hermanos? ¿Son nuestros hermanos? ¿Cómo debemos tratarlo? Bueno, antes de mencionar, de hecho ya lo leímos en el texto, pero quiero mencionar también algo más. Antes de mencionar la manera positiva, es decir, lo que debemos hacer, la manera de tratarlos, déjenme mencionar brevemente lo que no debemos hacer con ellos. Lo que no debemos hacer con ellos. Se fijan que el apóstol Pablo no les dice a los hermanos de Tesalónica, no les dice: a los débiles, déjenlos con sus dudas.
Ya después ellos que decidan lo que creen o lo que no creen. ¿Verdad que no les dice así? Tampoco les dice, bueno, déjenselo a Dios, que Dios trate con ellos. Ahí encomiéndenlos a Dios, Dios tratará con ellos. No, tampoco les dice eso. Tampoco les dice, déjenlos que duden todo lo que quieran. ¿A ustedes qué? ¿Qué les afecta eso? Ustedes están firmes en su fe, manténganse firmes en su fe, y ellos, pues que duden todo lo que quieran. No, tampoco les dice el apóstol Pablo eso. Pero por otro lado, tampoco les dice a esos que son débiles, regáñenlos, para que de una vez por todas se definan a ver qué van a creer y qué no van a creer. O tampoco les dice, pónganles un ultimátum, a ver, ¿dónde van a estar, aquí o allá? Decídanse de una vez, ¿van a creer esto o van a creer lo otro? Tampoco les dice eso. Eso es algo que no debemos hacer. No debemos hacer estas cosas con aquellos que son débiles. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, el texto lo dice muy claramente en el versículo 14, en la tercera parte, cuando dice, cuiden con ternura a los débiles. En primer lugar, dice, cuídenlos, cuídenlos. A esos hermanos que están entre ustedes, esos hermanos que muestran cierta debilidad para obedecer la voluntad de Dios, esos hermanos que tienen cierta o que muestran cierta debilidad para abandonar su pecado y para hacer la voluntad de Dios, a ellos, a esos hermanos que están entre ustedes, que están batallando con alguna duda en cuanto a la fe cristiana, cuídenlos, cuídenlos. Y la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo dice, hace esa orden, ese mandamiento? Cuídenlos. Y la respuesta es sencilla, porque están en peligro. Es como si el apóstol Pablo les dijera, a esos hermanos débiles que están entre ustedes, cuídenlos porque están en peligro. Y la pregunta sería, entonces, ¿peligro de qué? ¿En qué peligro se encuentran? Bueno, dice la Biblia que nuestro adversario, nuestro enemigo, el diablo, Satanás, anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Recuerdan? Esos creyentes, hermanos en Cristo que están alrededor de nosotros, que son débiles espiritualmente hablando, están en peligro. Y el deber de la iglesia, de los hermanos maduros alrededor de ellos, es cuidarlos, porque están en peligro, porque Satanás anda alrededor de ellos como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y sabes cuál es una de las herramientas que Satanás usa para devorar, para hacer caer a esos hermanos débiles en la fe? El error doctrinal, la falsa doctrina, los falsos maestros. Lo que Satanás quiere con ese tipo de personas es que se alejen de la verdad y sigan la mentira. Por eso es que el apóstol Pablo hace esta recomendación a esos hermanos que son débiles, cuídenlos porque están en peligro. Si no los cuidan, Satanás se va a encargar de que ellos se alejen de la verdad definitivamente y sigan la mentira. Si no los cuidan, ellos son presa fácil para los falsos maestros. Ellos van a ser presa fácil para los lobos rapaces que no perdonan el rebaño. Cuídenlos, ¿te fijas? ¿Te vas dando cuenta lo que implica ser miembro de una iglesia local? ¿Te vas dando cuenta lo que implica el decir soy cristiano? ¿Lo que implica la vida cristiana? Y esto, vuelvo y repito, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Tú y yo somos responsables por cuidar a los hermanos que están a nuestro alrededor. Y en particular, como estamos viendo el día de hoy, a aquellos que muestran cierta debilidad espiritual. Cuídalos, cuídalos, cuídalos. Esto lo he comentado también varias veces, me han oído decirlo más de una vez,
Y nuevamente lo voy a decir, que Dios nos guarde de cometer el error, el pecado que cometió Caín cuando después de matar a su hermano Abel, y Dios le preguntó y le dijo, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Y recuerdan lo que contestó Caín? No sé. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Que Dios nos guarde de esa actitud tan arrogante, tan insolente, tan orgullosa. Porque lo cierto es que sí, somos guardas los unos de los otros. Tú estás llamado a cuidar del bienestar espiritual de tus hermanos. Cuídenlos, entonces, dice el apóstol Pablo, cuídenlos. ¿Pero cómo? Dice, cuídenlos con ternura. A esos débiles, cuídenlos con ternura, con cariño, con humildad, con paciencia. ¿Qué es lo que dice al final del versículo 14, no? Sean pacientes con todos, incluyendo a los débiles, obviamente. Sean pacientes con todos, ¿te digas? Así que tenemos la responsabilidad de cuidarlos, pero al mismo tiempo ser pacientes con ellos. Aguantar, soportar, tolerar, con paciencia. El mismo apóstol Pablo le dice a los romanos, allá en su carta a los romanos, no lo busquen, pero dice Pablo allá en Romanos capítulo 15:1, así que los que somos fuertes debemos soportar, ¿te digas? Dice, los que somos fuertes debemos soportar, y eso implica paciencia. ¿Qué cosa debemos soportar? Las flaquezas de los débiles. Otra vez, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Te digas? No agradarnos a nosotros mismos. Y eso, mi hermano, mi hermana, eso implica una cosa, una palabra, amor. Amor, esto es amor, esto es verdadero amor, amor que cuida, amor que protege, amor que ve por los demás, amor que cuida con ternura y con paciencia. Así que mira, en la iglesia siempre habrá estos grupos de personas. Habrá personas perezosas, rebeldes, habrá personas tímidas, habrá personas débiles. Y a ti y a mí Dios nos manda cuidarlos, ¿ah?, y ser pacientes con ellos y con todos, como dice al final del versículo 14. Eso es amor. Esto es amor. Esto es amor en acción en la iglesia. En eso consiste el verdadero amor. Lamentablemente, son muchos, a estas alturas, son muchas las personas que piensan que el amor es respetar la vida de los demás y no meterse con ellos. ¿Has escuchado eso? Hay muchísimas personas a nuestro alrededor que tienen ese concepto equivocado del amor y piensan que el amor es respetar a los demás y no meterse en la vida de los demás. No meterse con ellos. Dejarlos que vivan como quieran. Déjalos, que hagan lo que quieran. Porque eso es amor. Que piensen lo que quieran, que vivan lo que quieran, que hagan lo que quieran, con quien quieran, cuando quieran, porque eso es amor. Eso piensa la gente. La Biblia nos enseña otra cosa muy distinta. Eso no es amor. Si decimos amar a una persona, necesariamente tenemos que involucrarnos en su vida. No podemos amar a larga distancia. No podemos amar a control remoto. Tenemos que relacionarnos con ella y tenemos que involucrarnos en su vida, y cuando sea necesario tenemos que meternos también en su vida con prudencia, eso sí, y hacerle ver, cuando sea necesario, incluso sus errores. Y eso se hace por amor. Aquellos que dicen que el amor es dejar a las personas vivir como ellos quieran, en realidad, miren, eso no es amor.
Necesariamente tenemos que involucrarnos en la vida de los demás para amarlos como Dios dice que debemos amarlos. Aquellos que dicen, no, yo no me meto con ellos para evitar problemas, en realidad eso no es amor, eso es egoísmo, porque lo que mueve a esa persona para no meterse con los demás con el solo propósito de evitar problemas es eso, es egoísmo. Yo ni me meto con él para no tener problemas. En realidad no le interesan los demás, lo único que le interesa es él mismo o ella misma, y eso, mis hermanos, es, en una palabra, egoísmo. Pero eso no es lo que vemos en este pasaje. Lo que vemos aquí es que el verdadero amor debe movernos a cuidar, alentar y aún cuando sea necesario amonestar a nuestros hermanos en la fe. ¿Te fijas que aparecen estas palabras allí en el versículo 14? ¿Lo notaste? ¿Ah? Hermanos, dice el 14, les rogamos que amonesten a los perezosos. ¿Qué más? Que alienten a los tímidos. ¿Y qué más? Que cuiden con ternura a los débiles. ¿Te fijas? Amonestar, alentar, cuidar son cosas que deben hacerse dentro del contexto de la iglesia local y dentro también del contexto del amor, el amor bíblico. No podemos hacer estas cosas si no amamos a las personas a nuestro alrededor. Y no podemos amar a las personas a nuestro alrededor si no estamos dispuestos a hacer estas cosas en la vida de ellos cuando sea necesario. Lo que este pasaje nos dice es que debemos ayudar a nuestros hermanos, debemos preocuparnos por ellos, debemos interesarnos por ellos, cuidarlos, ayudarlos, en una palabra, como lo estamos viendo. Y si para ayudarlos, además de cuidarlos y alentarlos, también tenemos que amonestarlos, pues tenemos que hacerlo. Si para cuidarlos, además de alentarlos, tenemos que confrontarlos con su pecado, tenemos que hacerlo. ¿Te fijas? El amor implica acción y el amor implica entonces relacionarse con las personas y alentarlos, cuidarlos, soportarlos, es decir, ser de apoyo para ellos y si es necesario, amonestarlos. La persona que no está dispuesta a hacer eso, repito, y en realidad, aunque ella diga que lo hace por amor, no, eso no es amor, eso es egoísmo. Debemos de practicar estas cosas en la iglesia, pero debemos hacerlo con una actitud correcta. No podemos acercarnos a nuestro hermano que es perezoso o que es débil o que es tímido. Yo no puedo acercarme a un hermano así con la actitud de juez, listo para juzgar, listo para señalar, listo para criticar. No puedo, no debo hacer eso. Y ninguno de nosotros debe hacer eso. Debemos hacerlo, pero debemos hacerlo con una actitud correcta, con amor, esa es la palabra, con amor. Amor sincero, genuino, amor ágape. El amor que nos lleva a interesarnos por los demás y a ver por ellos. Y cuando sea necesario, repito, amonestar, alentar o cuidar. Así que miren, se acaba el tiempo y voy terminando también. Hermanos, que Dios nos perdone. Que Dios nos perdone. ¿Sabes por qué? Porque en relación con nuestros hermanos, muchas veces, y si eres honesto, igual que yo, tienes que reconocer igual que yo esto que voy a mencionar. En relación con nuestros hermanos, muchas veces hacemos lo que no debemos hacer. Y no hacemos lo que debemos hacer. Muchas veces en vez de alentar, desalentamos a los demás. Muchas veces en vez de cuidar, descuidamos a los demás. Y muchas veces en vez de amonestar o confrontar con amor, con humildad,
Estamos listos para señalar y para compararnos con él o con ella, y decir, mira, ¿ya viste cómo es él, cómo es ella? Y mira, eso es terrible, terrible. Es terrible cuando nos comparamos y creemos que somos más espirituales o más santos con otra persona solo porque la persona es más débil espiritualmente que nosotros. Es terrible. Que Dios nos perdone por eso. A veces criticamos, a veces juzgamos, a veces señalamos, otras veces simplemente nos lavamos las manos e ignoramos a la persona y decimos lo que ya mencioné. Y aunque no lo digamos con la boca, pero sí lo tenemos en la mente o en el corazón, yo mejor ni me meto para no tener problemas. Que Dios nos perdone porque muchas veces vivimos solo para nosotros mismos. Ensimismados, nada más yo, lo mío, yo. Los demás, pues la verdad es que ni me interesa. Sí, a los hermanos los veo el domingo y si los veo bien y si no los veo me da igual. Si los saludo o no los saludo me da igual. Si vienen o no vienen me da igual. Ojalá que no sea esa tu manera de pensar. Y si esa es tu manera de pensar, arrepiéntete. Arrepiéntete. Muchas veces vivimos nada más para nosotros mismos y no mostramos ningún interés en aquellos que decimos que son nuestros hermanos. Que Dios nos perdone. Y sabes, lo mejor de todo es que si vamos a Dios con humildad y arrepentidos y con un corazón contrito, Él nos oye y nos recibe y nos perdona. Tenemos esa promesa de Él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero no nada más termina ahí el asunto. No. Si tú reconoces que has pecado de esta manera, ve delante de Dios, pídele perdón y Él te va a escuchar y te va a perdonar. Pero no termina ahí la cosa. Pídele perdón, pero al mismo tiempo dile, Señor, dame un corazón tierno, un corazón amoroso, en primer lugar hacia ti y luego hacia mis hermanos. Dame un corazón que verdaderamente se interese por mi iglesia local, por mis hermanos en la fe. Dame un corazón dispuesto para involucrarme en la vida de ellos y hacer lo necesario por el bien de ellos. Y si tengo que alentarlos, Señor, dame sabiduría para alentarlos. Si tengo que cuidarlos con ternura, dame la ternura y la sabiduría necesaria para cuidarlos. Si tengo que amonestarlos, dame la humildad y la sabiduría necesaria para ir y amonestarlos de esa manera, con humildad, con sabiduría. Hermanos, miren, esto es la iglesia local. Somos una iglesia. Somos una iglesia, no somos un club social, no somos un equipo deportivo, somos una iglesia. Y esto que estamos viendo aquí en esta porción de la palabra, esto nos enseña lo que es verdaderamente una iglesia local. Y como comenté yo al principio, mira, pertenecer a una iglesia local es mucho más que solo reunirse los domingos al mediodía. Pertenecer a una iglesia local es ser miembro de un cuerpo vivo, formado por personas que, igual que tú, han nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo en ellos. Formamos parte de un cuerpo que a la vez está formado por personas que pertenecen a Cristo Jesús. Son verdaderamente cristianos aquellos que pertenecen a Cristo Jesús. Pero pertenecer a una iglesia local también implica compromiso. Repito, no nada más es venir el domingo y sentarte y escuchar y luego te vas y ya te olvidas hasta la próxima semana. No, pertenecer a una iglesia local implica compromiso, pero no solo compromiso, implica responsabilidad, implica servicio, implica interés, implica atención, cuidado mutuo, unos para con otros. Pertenecer a una iglesia local es considerar a tus hermanos como tu familia en la fe.
porque eso es lo que son, tu familia en la fe. Pertenecer a una iglesia local implica hacer todo lo necesario para edificar y fortalecer la vida de tus hermanos en tu iglesia local. Hermanos, estas cosas que estamos leyendo y viendo y comentando aquí en Primera de Tesalonicenses y en muchos otros pasajes de la Escritura, estas cosas deben observarse, deben practicarse en el contexto de la iglesia local, en el contexto de un grupo de creyentes, personas que pertenecen a Cristo Jesús, personas con nombres y apellido. Es allí donde se tiene que llevar en práctica esto que estamos viendo. Fuera del contexto de la iglesia local, estas cosas no tienen sentido. No tiene sentido. Esto es para la iglesia local. Mira, y esto pensando en aquellos ¿cómo decirlo? De manera que no suene tan feo. Para aquellos que no se preocupan mucho por pertenecer a una iglesia local y dicen, bueno, yo pertenezco a la iglesia universal y no necesito ser parte de una iglesia local para ser cristiano, para ser salvo. Mira, pregunta, ¿cómo podemos practicar estas cosas con los hermanos de la iglesia universal? Porque igual son hermanos, ¿no? Hermanos que viven, ya no digamos en otro país, sino en otro estado de la República Mexicana. Hermanos que vivan en Guadalajara, en Monterrey. ¿Cómo podemos practicar estas cosas con estos hermanos? ¿Cómo podemos animarlos? ¿Cómo podemos cuidarlos si ellos están allá y nosotros aquí? ¿Cómo podemos confrontarlos con la distancia de por medio? ¿Cómo podemos amonestar y cuidar a hermanos que simplemente no conocemos? Estas cosas que estamos viendo deben llevarse a cabo en el contexto de la iglesia local. No podemos obedecer estas cosas sin ser miembros de una iglesia local. No se puede. Y vuelvo y repito, esto que estamos viendo es la vida cristiana. Esto es la verdadera vida cristiana. Y no se puede vivir la vida cristiana, óyelo bien, no se puede vivir la vida cristiana sin pertenecer a una iglesia local. No se puede. Pertenecer a una iglesia local es asumir un compromiso serio de responsabilidad, amor y cuidado hacia mis hermanos. Eso es pertenecer a una iglesia local. Y aquellos que no quieran estar en una iglesia local, o los que están en una iglesia local, pero no tienen ese compromiso serio de responsabilidad, de amor y de cuidado hacia sus hermanos de la iglesia, en esa iglesia en la que están, entonces ellos no pueden vivir la vida cristiana. Es más, y lo voy a decir tal cual, es más, no pueden llamarse cristianos. Si no están dispuestos a asumir ese compromiso de responsabilidad, de amor y de cuidado para con sus hermanos, no pueden llamarse cristiano. Así que mira, si tú que estás aquí te consideras miembro de esta iglesia, o si eres miembro de esta iglesia, pero piensas de esta manera, bueno, está bien todo lo que he escuchado el día de hoy, pero pues yo prefiero mantenerme al margen para evitarme problemas. Es que cómo me voy a meter con fulanito, con fulanita, pues si ya sé cómo es. No, me voy a meter muchos problemas, yo mejor me mantengo al margen. Si esa es tu manera de pensar, adivina qué te voy a decir. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Porque esa manera de pensar no es bíblica. Esa manera de pensar no es de cristianos.
Arrepiéntete y pídele a Dios que perdone tu egoísmo, porque eso no le des la vuelta, no le busques más. Eso simple y sencillamente es egoísmo. Nada más. Nada más estás pensando en ti y no estás pensando en los demás. Pídele a Dios que perdone tu egoísmo. Pídele que te dé un corazón lleno de amor por Él y por tu iglesia local. Y asume el compromiso y la responsabilidad de amar y cuidar a tus hermanos en Cristo. Eso es la iglesia local. Y como pastor yo espero ese compromiso de parte tuya. No para conmigo, sino para con tu iglesia local. Para tus hermanos en Cristo. Y quiero mencionar también esto. Si no eres miembro de esta iglesia, si no eres miembro de esta iglesia, pero estás considerando serlo, si te gustaría ser miembro de esta iglesia, créeme que a mí me encantaría eso. Bueno, si estás pensando en hacerlo, acércate otra vez, acércate conmigo, con alguno de los líderes, y con gusto te explicamos el proceso a seguir para ser miembro de esta iglesia. Pero recuerda, no puedes vivir la vida cristiana sin ser parte activa de una iglesia local. No puedes. Si crees que sí, te estás engañando. Así que mis hermanos, he aquí algunas cosas más de lo que somos llamados a hacer. He aquí algunas cosas de lo que implica la vida cristiana, lo que implica ser miembro de una iglesia local. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a continuar viviendo como has estado viviendo? ¿O vas a asumir tu responsabilidad de cuidar, amar a tus hermanos alrededor? Espero que sí. Tenemos un año por delante y yo le ruego a Dios que dentro de un año o al terminar este año que estamos empezando, muchos de nosotros podamos darle gracias a Dios y decir, amén, Señor, gracias, porque con tu ayuda pude asumir esta responsabilidad, este compromiso, y ahora ya no nada más pienso en mí, ahora pienso también en mis hermanos. Y trato de involucrarme con ellos para cuidarlos, alentarlos y si es necesario aún, amonestarlos, por amor a ellos y por amor a ti, Señor. Que el Señor nos ayude y nos guíe. Pónganse de pie, por favor. Déjenme orar, después vamos a cantar y después de cantar vamos a celebrar la cena del Señor y ya estaremos terminando el día de hoy, ¿sale? Entonces nuevamente allí en tu lugar cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, gracias te damos nuevamente por tu palabra. Señor, tu palabra es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta discernir, hasta entender las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. Tu palabra nos muestra lo que es correcto, pero tu palabra también nos muestra lo que está mal en nosotros. Y Padre, muchos de nosotros, de los que estamos aquí, tenemos que reconocer, una vez que hemos leído tu palabra, una vez que hemos meditado en ella, tenemos que reconocer, Señor, que hemos pecado o aún estamos pecando, Señor, porque no hemos querido, y esa es la palabra, no hemos querido adquirir ese compromiso con nuestra iglesia local. No hemos querido, Señor, adquirir ese compromiso con nuestros hermanos en la fe. Y movidos por nuestro egoísmo, preferimos mantenernos al margen y no meternos en la vida de los demás con tal de no tener problemas. Perdónanos, Padre, te lo ruego. Perdónanos. Y te rogamos también al mismo tiempo, Señor, danos un corazón tierno, un corazón humilde, un corazón amoroso,
en primer lugar para contigo y en segundo lugar para nuestros hermanos de la iglesia. Oh Señor, si no asumimos nuestra responsabilidad, si no asumimos nuestro compromiso, esta iglesia pronto dejará de ser una iglesia y se convertirá nada más en un grupo de personas que cantan y oran la Biblia y leen la Biblia y solo eso. Pero seremos un grupo de personas débiles, tímidos, perezosos, completamente incapaces de servir en tu reino, Señor. No permitas que eso pase, Padre. Perdónalos, pero ayúdanos también, Padre, con tu gracia, con la guía de tu Santo Espíritu y con la luz de tu palabra, para que cada uno de nosotros podamos de una vez por todas morir al yo y vivir para ti y vivir para tu reino. Padre, que lo que nos mueva sea el amor a tu iglesia, a tu cuerpo. Que realmente, Padre, cada uno de nosotros podamos interesarnos sinceramente e involucrarnos unos con otros, por amor a ellos, a nuestros hermanos y para el cuidado de ellos, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo rogamos. Sigue obrando en la vida de cada uno de nosotros. En nuestro corazón todavía hay cosas, Padre, que nos mueven, que nos llevan a hacer cosas que no debemos hacer y al mismo tiempo nos llevan a no hacer lo que debemos hacer. Perdónanos también por eso. Sigue moldeándonos, sigue transformándonos, te lo ruego, conforme a tu voluntad, conforme a tus propósitos, Señor, de modo que cada uno de nosotros, día con día, podamos vivir para tu gloria y para tu honra. Y que esta iglesia, Padre, con el paso del tiempo, sea una iglesia que vaya creciendo cada vez más y más, una iglesia de hermanos y hermanas que sean maduros espiritualmente hablando, una iglesia de hermanos y hermanas que se amen mutuamente, que se interesen unos por otros y que estén dispuestos a hacer lo necesario por el bien de los unos y los otros, Padre. Te lo rogamos, Señor, y nuevamente te decimos gracias, gracias por tu palabra, gracias porque hablas, gracias porque nos exhortas, Señor. A ti sea la gloria, Padre, por siempre, por tu Hijo, Cristo Jesús, nuestro bendito Señor y Salvador.